Bueno, me encuentro ahora con la número uno de momento del ranking gallego, Victoria Ramírez. Unas preguntitas así. De las cuatro chicas, ¿con quién te gustaría competir ahora? No sé, creo que contra Marta. Contra Marta, ¿por qué? Porque la última vez quedamos 5-4 ganando ella y me gustaría ganar. Necesitas ahí una pequeña revancha. Y así una pregunta aleatoria, ¿qué comiste antes de venir? Si te soy sincera, un sándwich caliente con queso y jamón. Qué rico, qué rico. ¿Y qué tienes pensado comer después de competir? Si te soy sincera, no lo sé. No lo sabe. Bueno, es una chica que vive el momento. ¿Y qué mensaje quieres dejar para el futuro? ¿Esto va a quedar grabado? Pues que, aunque yo crea que me van a ganar, que yo siga haciendo lo que me gusta. Vale, muy bien, muchas gracias, Victoria. Nada. Aquí tenemos a Marta, la número 2 del Club Esgrima Olivo de Vigo, y te voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Con cuál de las cuatro te gustaría tirar? Con Victoria, ya casi mucho tiempo que no. Vale, muy bien. ¿Y qué comiste antes de venir? Una tostada. ¿Estaba rica? Sí. ¿Tenía algo por encima? ¡Oh, qué rico! ¿Y qué vas a comer después de competir? No lo sabe aún. También vives el momento, entonces. ¿Y un mensaje que quieres dejar para el futuro? ¿Para ti, para tus compañeras, para quien sea? La verdad es que ¿No? ¿A ti un ánimo? ¿No? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Y aquí tenemos a Nerea, la número 3, también del Olivo de Vigo. Y te voy a hacer otras cuantas preguntas. La primera, ¿con cuál de las cuatro te gustaría tirar? Con María, ¿Con María? ¿Por qué con María? porque quiero intentar quedar 5 fotos. Vale, vale. Hay metas. Muy bien. ¿Y qué comiste antes de venir? Un bocadillo, ¿Un bocadillo de qué? tomate. De tomate, qué rico. ¿Y después de comer, o sea, después de competir? Pues no sé, No lo sabes. También aquí todo el mundo viene un momento. Claro, floretistas, hay que ir tocado a tocar. ¿Y qué mensaje quieres dejar para el futuro? pues que entrenen mucho y que sean muy prácticos. Muy bien, María. O sea, Natalia. Nerea, muchas gracias. Y aquí estamos con María también del Olivo de Vigo y te voy a hacer mis preguntas. ¿Con cuál de las cuatro te gustaría tirar? Con Marta, porque la última vez que tiramos estuvimos estando empatadas y pues, me gustaría. Vale, muy bien. Con metas. Muy bien. Y antes de venir aquí a competir, ¿qué comiste? Una tostada y un yogur. Y después de competir, Creo que voy a comer unas patatas. vale, muy bien. ¿Y qué mensaje quieres dejar para el futuro? Tanto para ti, compañeras. Pues que creo que siempre que hay que ir al asalto pensando que vas a ganar y no vas a perder, porque si no vas a comer. Muy bien. Con mentalidad de tiburón, lo que se dice, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.
Vamos, Pedrito. ¡Vamos, Pili! Manda narices con el entrenador. No nos puede pisar. Bueno, bravo, porque esto te queda con la Sí, sí. No, además estamos ahora grabando en plan, desde el OBS, pillamos el clip del asalto entero Solo el clip, de las finales. Sí, bueno, espero que ya lo esté haciendo. Ayer lo hicimos en casi todas que pudimos. Para subir después, semifinal de no sé qué, se sube directamente. Para que no tengáis que estar los entrenadores buscando en un vídeo de 4 horas dónde está la final. Porque una cosa es un asalto de octavos, que sí, Sí. que no podemos estar cortando todo, pero los de semifinales que también nos damos cuenta también, porque eres una otra. Así eso nos hace mucho más fácil, porque sabemos que muchos entrenadores, pues es muy cómodo esto, pues ver, vale, tuvo este error, tuvo este no sé qué, tal. Ojalá yo en mi época hubiera tenido esas cosas para ver muchos saltos. Confirmar que estéis grabando bien.
el ataque. Sí, pero estaban bien, esos estaban ahí bien. Pero estaba bien. ¿Molesta aquí? ¿Estoy en el plan? No, o sea, No. Ah, vale, ni el está ahí brazo, en la no veía la sí, pantalla. ni el brazo siquiera. Lo hace fácil, ¿eh? Martín, ¿quieres patatillas? Cuidado ahí con el cable, chico. Cuidado con el cable. Enhorabuena por los tiradores, joder. Ya que no quería. Unas patatas. Va a ser la una y empieza. Femenina M17, árbitro de la contienda Germán Ferreiro. A la derecha de la pista se coloca el Club Esgrima Olivo Nerea Pérez. A la izquierda María Domínguez, también de Olivo.
¿Cuáles? Vamos a ver, son guapos. Vamos a ver, vamos a ver. La gente
Florete es muy, o sea, la hoja es muy blanda, pero es una aleación que dobla con mucha facilidad. La espada es mucho más rígida.
Va Marcos. Va Marcos, va. Va Marcos. Hostia. Va Marcos. Vamos, Marcos. Va Marcos. Son tres. No, eso solo es el sable. Y en Loreto no han impuesto ahora un amigo que son 3 minutos. O sea, si acabas un minuto, aquí tienes 3 minutos. Descanso, 3 minutos, descanso. En Florete es muy raro que digan. ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! Sí, la diferencia entre Florete y Espada es el arma y bajamos. Salto de aquí. Pero después la... Sí, pero hay mucho más similitud entre Espada y Florete que la que puede haber. Porque el sable quiere hacer un deporte mucho más rápido. Las acciones de sable duran 3 segundos. Y en cambio las de Florete, sobre todo cuando van subiendo de edad y de nivel, yo he visto saltos de Florete que duran más de 3 segundos. Marcos, cuidado con el brazo. Estoy muy raro que en Florete se lleguen. Son... Ya venga. Va Marcos. Marcos. Dale, Marcos, dale.
Comenzamos con la entrega del sable para menores de 17 años mixto. En tercer lugar, en la Escuela Oberense de Esgrima, Santiago Guzmán y Ángela Vega.
continuar.